distanciar cada vez más las tendencias políticas en el país. El Código de la Democracia tiene varias cosas que la gente debe de conocer. Primero es los métodos de asignación de escaños. Se plantea un método de asignación de escaños que con el cual, y para ser completamente sencillo al explicarlo a la ciudadanía, con el cual los partidos políticos pequeños, es decir, las representaciones particulares de líderes importantes que se lanzan a representar a su gente, quedarían prácticamente anuladas. Tendríamos solamente corrientes masivas, es decir, puro partido político, no tendríamos seres humanos, sino puros partidos políticos. Esa es la asignación de escaños que se plantea, por lo menos es en lo que ha insistido el presidente de la República. Pero por otro lado, lo más alarmante, Washington, es el tema de la no participación de los medios en absoluto durante las campañas políticas sobre los candidatos. Es decir, volvemos a lo mismo que le estoy diciendo, no quieren que conozcan a los seres humanos, no quieren que conozcan a la persona que representan, y lo que proponen, sencillamente un partido político. Sí, ahora, María Cristina, aquí hay algo que yo lo he repetido varias veces, seguramente nuestros oyentes ya lo dominan, es un absurdo que existe, ¿no? Que cuando el presidente veta parcialmente una ley, resulta que para ratificarse en lo que ya decidió con 63 votos la Asamblea, requiere 20 votos más, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque Alianza País, con 53 voluntades, solo deja, aunque se unieran los independientes a la oposición y que hicieran un solo bloque, 71 votos. Es decir, nunca va a haber un cambio o contradecir la voluntad del presidente de la República. Termina él siendo el legislador. Este absurdo, sin embargo, ahora parece que tendría alguna excepción. ¿Qué de verdad existe cuando dicen que hay algún sector de Alianza País que ante el veto presidencial al Código de Democracia estaría en contra, María Cristina? Yo creo que en la Asamblea las cosas se ven en el momento. Hemos en el grupo de oposición, entre comillas, o al menos los que intentamos crear una suerte de equilibrio en la Asamblea, hemos en muchas ocasiones intentado hablar con algunos independientes que luego no van, ¿verdad? Luego nos juegan a la cuca, Washington. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es esperar hoy día el momento de la votación y sabremos lo que sucede. Lamentablemente no tenemos, no digo que todos lo sean, pero ha sucedido en varias ocasiones que envían a los alternos o se retiran de las votaciones, dejando pues inconcluso un acuerdo en el que ya hemos llegado con anterioridad, digamos, en los grupos políticos. Queremos un equilibrio dentro de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, yo noto ahí, María Cristina, que no hay mucha esperanza realmente. Yo me reservo para el final de nuestra conversación tratar este tema de la política y el futuro de la política en el Ecuador. Orlando Murillo le va a plantear algunas inquietudes, María Cristina. De acuerdo. ¿Cómo está? Buen día, María Cristina. Muy bien, Orlando. Más allá del método de Homo de Jare, que es parte del veto del Ejecutivo, también el Ejecutivo pone mayor insistencia en sus votos es respecto a los medios de comunicación. Ya usted lo tocó de alguna forma. ¿De qué manera esa prohibición de reportajes a los candidatos, de la opinión de los candidatos o de las actividades que los medios puedan transmitir respecto de los candidatos es un atentado a la libertad de prensa, María Cristina? Sí, es un atentado a la libertad de prensa, pero también es un atentado a la formación política y ciudadana de nuestro país, porque es deshumanizar la política del país. La gente no podrá conocer la cara del ser humano que está escogiendo para representarlo, porque resulta que un reportaje sobre un candidato será inexistente. Una pequeña reseña, pues digamos, de la vida de un candidato, etcétera, lo que fuera, inclusive hasta para denunciar, Orlando, hasta para denunciar y decir, bueno, es impugnable este sujeto por tales y tales motivos, o sea, yo realmente veo esto como una propuesta muy inmadura por parte del presidente de la República,
donde evidentemente lo que se logra es perjudicar a la ciudadanía más que perjudicar a los partidos políticos, porque los partidos políticos ya tienen su cara, ya los conocen. En el momento de ir a votar en una papeleta, la gente sabrá quién es la CEI, quién es Madera Guerrero, quién es Sociedad Patriótica, quién es Alianza País. La gente conoce ya estos partidos políticos. Inclusive lo que se suspende con este tipo de iniciativa es la creación de nuevos grupos políticos que puedan liderar, porque los grupos políticos necesitan la promoción de los medios de comunicación, y además los medios de comunicación, Orlando, tienen la tarea no sencilla, la tarea complicada de enseñarle a la ciudadanía, de educar a la ciudadanía sobre las formas más maduras de ir a votar. Y las formas más maduras de ir a votar no es luego por hacerle caso en una sabatina a alguien o por hacer caso en algún ímpetu político, sino sencillamente conociendo a profundidad la intención de cada uno de los candidatos. Como le dije al principio, con esto se masifica la política y no se logra la particularidad que siempre es fundamental para lograr apuntalar temas sociales, para apuntalar temas de trascendencia. Por ejemplo, tal vez no habríamos tenido un César Montúfar, tal vez no habríamos tenido un Paco Moncayo, tal vez no habríamos tenido personajes o una Mabel Montaño, como fue en el caso de la Asamblea Constituyente. Entonces, estos personajes que han salido particularmente fuera de los grupos políticos convencionales, yo creo que son importantes, aunque no son de mi tendencia política todos, y aunque no están en mi movimiento o partido político, yo creo que la gente debe comprender que es importante que se identifique a los grupos políticos no solamente como una masa o un partido político, sino como un grupo de seres humanos que luego ellos no podrán conocer quiénes integran estos grupos políticos. Sí, sin duda hay un desequilibrio en todo caso en el veto y sobre todo aparentemente un favoritismo, sobre todo los candidatos oficialistas que tendrán un aparataje de los medios de comunicación estatales que van a darle un soporte fundamental. Pero más allá de eso también, mover los Cristina, alfiles dentro de la asamblea y los parches políticos que tienen a cada rato que estar consiguiendo para lograr sus votos, que evidentemente lo que intentan con este método es lograr de plano los votos necesarios en una asamblea nacional. Ahora, dentro de las reformas también se plantea que no va a ser necesaria la licencia de funcionarios si es que estos se candidatizan. Allí la pregunta será quién y cómo se va a controlar si utilizan o no los recursos públicos estos candidatos, sean oficiales o no, que ya ocupan una función pública. Bueno, me gustaría responderle de otra manera, mi querido Orlando, pero es así de sencillo. El presidente de la República ha utilizado fondos públicos en reiteradas ocasiones, ¿verdad? El Tribunal Contencioso Electoral, que es quien es el llamado pues a resolver este tipo de irregularidades, lo que ha hecho es abstenerse o en todo caso no emitir comentario en contrario. Lo que quiere decir que si el grupo oficialista incurre en la falta de moral de ocupar fondos públicos para su promoción, no pasará nada. Pero sucede que si algún sujeto político ajeno a esta tendencia lo hiciera, evidentemente se le irá todo el peso de la ley, y 40 millones yo creo que será ya un ejemplo para las autoridades judiciales de imponer multas, ¿verdad? Entonces, sí es bastante... Esta propuesta política, Orlando, es un desacierto completo. Es un atropello a la democracia de nuestro país, a lo que debería de ser la democracia de un país, sobre todo un país como el nuestro, que ha sufrido tanto por el esquema político que hemos vivido. Este tipo de reformas lo único que hace es perjudicar más el concepto ciudadano que debe existir sobre la política, y además, pues evidentemente que se va en contra de todo lo que los tratados y convenios internacionales respecto de la participación
de los grupos políticos en los países, en los distintos países que suscriben. Ahora, con esto, María Cristina, y para concluir, yo quisiera plantearle la última inquietud de esta manera. La democracia, en teoría, y hay que decirlo así, cada vez más en teoría, es el poder del pueblo. Hoy en Ecuador vivimos una democracia que se le ha entregado en manos del presidente de la República, sobre todo en esta Constitución de Montecristi, que le permite a él legislar, y en la Asamblea, Diego, en la consulta popular se le entregó también inclusive la justicia, es decir, los tres principales poderes o las tres principales funciones del poder político del Ecuador. Lo ideal fuera que el pueblo en estas próximas elecciones dijera, sí, yo voy a votar por el presidente o no voy a votar por él, voy a votar... Es decir, que todos vayan con las mismas reglas del juego. Si a pesar de tener una infraestructura a favor de los candidatos oficialistas, que inclusive ahora ni siquiera pedirán licencia, seguirán en funciones y serán candidatos, ¿cómo entender esto de que se reforma para tener más ventajas y asegurar más el éxito electoral? María Cristina, usted lo está diciendo, la democracia no es eso. ¿Hay alguna otra vía para que recapacite Alianza País o debemos resignarnos? Bueno, yo haciéndole pues un análisis político del tema, me gustaría que exista otra alternativa, pero escogen la más sencilla. La más sencilla evidentemente siempre será imponerse. Ya vimos que la más sencilla durante mucho tiempo en Egipto, con Mubarak, sabemos cuál fue. La más sencilla siempre es imponerse. Lo más complicado es intentar consensuar. Lo más complicado es estudiar las propuestas para poder sugerir alternativas e ir a un camino conjunto. Eso siempre es lo más complicado, pero es lo más saludable, Washington. Sí, pero es lo más saludable para todo un país. Sí, pero evidentemente estamos frente a un año eminentemente electoral, donde siempre lo menos complicado y lo más rápido será la alternativa de del grupo de poder que está en este momento. Ya, pero todavía hay una esperanza, María Cristina, antes de concluir. Yo estoy leyendo en El Universo que la asambleísta María Augusta Calle, de Alianza País, calificó ayer de excesiva la inclusión del presidente en las reformas al Código de la Democracia. Y luego, la semana anterior, Virgilio Hernández también dice, oficialista se pronunció en contra del cambio, sobre todo aquel en que se prohibiría a la prensa de hacer seguimientos a las propuestas y hacer seguimientos a los eventos electorales. María Cristina, me gustaría creer que es así, Washington, me gustaría creer, e inclusive pues iré hasta el último pensando que podría ser así. No obstante, ha sucedido, como lo dije en un una cosa es lo que principio, dicen, otro es lo que hacen, ¿no? Ha sucedido en varias ocasiones en que es más fuerte el orgánico funcional de ellos que la soberanía mental, ¿verdad? Entonces yo sí creo que lo que debemos hacer es esperar hasta último momento para poder tomar ya... A ver, esa expresión, María Cristina, voy a anotarla. ¿Es más fuerte la soberanía orgánica que la soberanía mental? A ver, ¿cómo es? Sí, no, es más fuerte la fuerza orgánica. La fuerza orgánica. Que ellos tienen como grupo político, así es, Alianza País... Que la soberanía mental. Orgánicamente. María Cristina... La soberanía mental. Ellos piensan distinto, tienen criterios distintos. Pero obedecen. Inclusive, la conciencia los arroja a votar distinto, pero en el momento de presionar el botón, votan como el orgánico funcional. ¿Qué esperanza tiene el pueblo ecuatoriano de algún día tener una verdadera democracia, María Cristina, visto así? Yo creería que la esperanza está sobre todo en que si no es los políticos de ahora, que vengan nuevos políticos, pero con una conciencia social distinta, Washington, que aprendan. Los políticos aprendamos, me incluyo también porque siempre me falta dar más, aprendamos que uno está ahí para servir a la gente, que si uno, y realmente no es una frase trillada, es real, la gente depende de las buenas o malas decisiones que uno tome en la Asamblea Nacional. Esas malas o buenas decisiones regulan la vida en convivencia de todo un país. Es decir, mañana porque el presidente de la República se le antojó y porque estamos acostumbrados, así como una mujer golpeada, a darle gusto a quien nos agrede, estamos acostumbrados a darle la razón, le hemos dado la razón en una serie de cosas que son inconsecuentes, que son innecesarias y que además nos ponen
cada vez en retroceso. Miren lo que sucedió con los casinos. Lo de los casinos, han cerrado tantos casinos, la gente queda sin empleo, prometen dar créditos para microempresas, pero hasta eso ¿qué? Hasta eso se destruye temporalmente una familia, Washington, una familia que depende de un empleo. Que bueno o malo, es un empleo que no tiene... Hasta aprender una nueva profesión, tener nuevos conocimientos. Así es, para ser útil a la sociedad. A mí me sorprende infinitamente la falta de madurez política que tenemos en el país, y no solamente del lado del oficialismo, también creo que falta mucho en el lado de oposición, ponernos de acuerdo, falta ser más humildes dentro de nuestra clase política, falta más humildad. Ojalá la escuche, María Cristina. Teniendo estos elementos avanzaríamos bastante como país. Le agradezco haber estado con nosotros, María Cristina. A usted, Washington. Estamos en ese camino de no perder las esperanzas y que estas experiencias sirvan para que en algún momento la política aspire por lo menos a una mayor madurez. Muchas gracias, María Cristina. Gracias a usted.